Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros El Más Allá, la gran obra maestra de Lucio Fulci. Ya he hablado otras veces sobre este director, sobre Lucio Fulci, y he comentado de que es un director que es amado y odiado a partes iguales. O sea, hay un grupo de personas, un grupo de gente que lo admira, piensa que es un gran maestro y un gran genio del cine de terror, y otra gente que lo detesta, que no aguanta, que piensan que es un tipo que solamente sabe causar terror a base de ultraviolencia, a base de escenas súper sangrientas, que sus películas no tienen ningún sentido y no les gusta para nada. Yo estoy de la parte de la gente que la apasiona Lucio Fulci. Para mí es un gran genio y un gran maestro del cine de terror, pero un gran maestro en mayúsculas. Pero el cine de Lucio Fulci es lo que tiene, es un estilo muy particular, una manera de hacer cine muy propia, es único en su estilo, y entonces pues es un estilo que o te gusta o no te gusta, pero no en plan de me gusta o no me gusta, sino o te apasiona, como es mi caso y el caso de mucha gente, o no lo aguantas y dices yo no puedo aguantar una película de Lucio Fulci porque no lo aguanto, a mí no me pongas ninguna que esto yo no puedo con ello. O sea, no hay un término intermedio, o sea, son extremos, o sí y te apasiona o no y no lo quieres para nada. El Lucio Fulci en un principio dirigió un montón de películas de todo tipo, dirigió westerns, dirigió comedias, dirigió giallos, como por ejemplo Angustia de Silencio, como Siete Notas en Negro, un giallo con toques sobrenaturales, como ya empezaría Dario Argento con Rojo Oscuro o luego con Suspiria. También realizaría películas de suspense como Una Historia Perversa, muy al estilo de las películas de Alfred Hitchcock, y cuando se adentró dentro de lo que es el género del horror puro y duro, sería en el año 1979 con Zombie 2, Nueva York, bajo el terror de los zombies. Una película que se supone que fue concebida como una especie de explotación de la película de zombie de George Romero, que su título original fue El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, en Estados Unidos, pero que el productor, que fue Dario Argento, en Europa quiso ponerle el título de zombie. Entonces, cuando Lucio Fulci hizo Zombie 2, Nueva York, bajo el terror de los zombies, es como que Dario Argento se lo tomó mal. Hubo ahí una pequeña disputa, ya comenté en un vídeo lo que pasó, y se lo tomó un poco mal, como que había hecho una explotación de su película. Yo no pienso que sea una explotación de la película de Romero, porque son totalmente diferentes, son películas totalmente opuestas una de la otra. Lo único que tienen en común es que hay zombies, es que hay muertos vivientes en la trama, pero no tiene nada que ver una con la otra. Y después de ahí tuvo tanto éxito esta película, la de Zombie 2 Nueva York, bajo el terror de los zombies, que ya Lucio Fulci se adentró de lleno en el cine de horror. Ya ha entrado en los 80 en el cine de terror puro y duro. Entonces salió con el guionista Dardano Sacchetti, el creador de efectos especiales Gianetto De Rossi, y hicieron a principios de los 80 lo que son para mí las mejores películas de Lucio Fulci, lo que son las obras cumbres de este director. Sobre todo esta película de la que voy a hablaros. Se supone que estaba concebida, según dicen por ahí muchos aficionados al cine de terror, que estaba concebida como una trilogía, la trilogía de las puertas del infierno, le llaman, pero son rumores, nunca Lucio Fulci reconoció, o que yo sepa, no estoy seguro, reconoció de que esto fuera una trilogía oficial. Muchas veces los fans atribuyen trilogías o juntan unas películas con otras, de un mismo director. Por ejemplo, también atribuyeron a Dario Argento la trilogía de los animales, compuesta por El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas y Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Sin embargo, no tiene nada que ver unas con las otras y no es una trilogía, es una falsa trilogía. Y en este caso, pues yo creo que es una falsa trilogía, porque Lucio Fulci, que yo sepa, nunca ha dicho que esto sea una trilogía pensada por él, sino que los fans pues han creado, digamos, esta trilogía. Han unido estas películas y han dicho, pues es una trilogía, la trilogía de las puertas del infierno de Lucio Fulci. Es diferente, por ejemplo, a la trilogía del fin del mundo de John Carpenter, porque él sí que reconoció de que era una trilogía, La Cosa, El príncipe de las tinieblas y En la boca del miedo. Él lo reconoció como trilogía, pero yo no he oído de que Lucio Fulci haya reconocido estas tres películas como una trilogía suya. De todas maneras, esta trilogía se supone que está compuesta con la primera película sería Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, la segunda sería El Más Allá y la tercera sería Aquella casa al lado del cementerio. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes y El Más Allá quizás sí que tengan cosas en común. Algunas cosas tienen en común, no como para pensar de que pueda ser a lo mejor que puedan tener que ver una con la otra para ser una trilogía, por ejemplo.
pero sí tienen cosillas en común. Pero aquella casa al lado del cementerio, por ejemplo, no tiene absolutamente nada en común, ni con Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, ni con el más allá. Entonces ahí no me cuadra a mí la trilogía, precisamente por la tercera, porque quieras o no, pues Miedo en la Miedo en la ciudad de los muertos vivientes con el más allá, más o menos, bueno, pues tienen algunos elementos y puede ser a lo mejor que puedas aunarlas y decir, pues sí, puede ser a lo mejor que tengan que ver una con la otra, que estén dentro de un mismo universo, pero ya aquella casa al lado del cementerio es totalmente diferente y no tiene nada que ver. Aquí es donde Lucio Fulci, con estas 3 películas sobre todo, nos introduciría lo que sería su estilo particular, su manera de hacer cine, que ya se empezó a ver con la película con sus anteriores películas, sobre todo con la de Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, pero aquí es como que se aunó más ese estilo propio que tendría Lucio Fulci y se convirtió en digamos, en el rival, entre comillas, no vamos a decir rival, de Dario Argento, porque Dario Argento, por aquel entonces, en los 70, Dario Argento era uno de los más grandes directores del cine de terror italiano. O sea, Dario Argento era como el capitán, por decirlo de alguna manera. O sea, después de Mario Bava, y sobre todo cuando se retiró el grandísimo maestro Mario Bava, pues Dario Argento fue como su sucesor, y Dario Argento era, pues en Italia, el director de terror número 1. Durante los 70, pues fue la bomba, con El pájaro de las plumas de cristal, con Rojo Oscuro, con Suspiria, y ya entrando en los 80, pues no había nadie que le hiciera sombra a Dario Argento. Dario Argento era ahí el sumum sacerdote, o sea, estaba ahí por encima de todos. Y sin embargo, ya cuando entró Lucio Fulci, que ya había hecho sus cosillas durante los 70, los 60 y los 70, pero no había llegado a pegar fuerte, y sin embargo sí que lo hizo con la de Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, película que en realidad no iba a dirigir él, sino Claudio Fragasso, pero Claudio Fragasso pedía demasiado dinero y al final contrataron a Lucio Fulci, y esto le vino bien para despuntar. Y entonces ya a principios de los 80 es como que sus películas tenían un gran éxito, se convirtió también en otro de los grandes maestros, otro de los grandes genios del cine de terror, y se puso a la altura de Dario Argento. Entonces era como que le salió un competidor, ya no estoy yo solo, ya estoy yo, pero también está Lucio Fulci, ¿no? Entonces, para mí son dos grandes maestros y dos grandes genios, con dos estilos totalmente diferentes. Sí que tienen los dos, son muy visuales, lo que son los directores italianos son muy visuales. Ya esto, la raíz la tienen en Mario Bava, en Ricardo Freda, tienen ya raíces muy visuales, ¿no? A la manera de mostrar las imágenes, los planos, los colores, son muy preciosistas a la manera de mostrarlo todo visualmente. Entonces, tanto Argento como Fulci son muy visuales, pero sus estilos son completamente diferentes. Y son dos grandes maestros, dos grandes genios, y me encantan, tanto el estilo de uno como el estilo de otro. Hay gente que se divide y dice, no, Argento es el número 1, Lucio Fulci, pues como digo, es un tipo que solamente mete ultraviolencia, solamente mete sangre, sus películas no tienen sentido, no le llega ni a la suela del zapato a Argento. Esto lo he visto yo en foros, con gente que ha estado comentando. Y otra gente al revés, no, Lucio Fulci es el número 1, como el cine de Fulci no hay otro igual, es único, Dario Argento está sobrevalorado, Dario Argento en realidad no vale nada, no sé qué. Yo no lo veo así, o sea, yo no soy tan extremista de uno u otro. Para mí son dos grandes genios y dos grandes maestros del cine de terror, dos de los grandes directores cumbres del cine de terror italiano, y me encantan tanto el estilo de Argento como el estilo de Fulci. Tanto me encanta Dario Argento como me encanta Lucio Fulci. Entonces no voy a decir, no, me gusta más Dario Argento, no, me gusta más Lucio Fulci. No, me encantan los dos, tanto uno como otro. Si son dos directores también únicos, y me apasionan sus películas. Y bueno, ahora voy a comentaros pues lo que es la gran obra maestra de Lucio Fulci, que es esta película, El Más Allá. Una película que, al igual que, como digo, en El Miedo en la ciudad de los muertos vivientes o Aquella casa al lado del cementerio, estas 3 películas son las que más definen ese estilo de Lucio Fulci, el estilo que lo define como director. Y ese estilo es el de realizar pesadillas fílmicas. Yo creo que es el único director que logra al 100%
crear una pesadilla cinematográfica. Lo que estás viendo, que veas como si estuvieras dentro de una pesadilla. Por lo tanto, y sobre todo esta película, el más allá es el Lucio Fulci al 100%. O sea, ya no es un Lucio Fulci al 90% o al 95%, no. Es un Lucio Fulci 100 o 120%. Porque esto es una pesadilla hecha película. Si se pudiera definir qué película es una pesadilla o qué película te parece una auténtica pesadilla, esa es el más allá. Y ese es el estilo de Fulci, es por lo que muchos lo adoran, como yo, y por lo que muchos lo critican, porque la línea argumental de Lucio Fulci prácticamente es nula. O sea, el argumento está porque tiene que haber un argumento, pero es un hilo muy fino. Lo que le importa es el horror, lo que te cause horror. Entonces él se le ocurre una escena terrorífica y la mete en la trama como sea. Tenga que ver con la trama, no tenga que ver, pegue más, pegue menos, él le introduce. Y le da igual que no haya conexión en la trama, le da igual que hayan agujeros de guión, le da igual que haya saltos temporales de que esto no tenga que ver con lo otro. Él simplemente lo que quiere es aterrorizar al espectador. Y eso es lo que él una vez dijo en una entrevista. Dice, una pesadilla no tiene lógica. Y eso es lo terrorífico, no tiene lógica. No es que me persigue el asesino, está detrás de la puerta y yo sé que va a derribar la puerta y me va a clavar un cuchillo, o va a pasar esto, va a pasar lo otro. Un fantasma que aparece en una esquina, aparece en la otra, se mueve un objeto. No, la pesadilla no sigue ninguna lógica. La pesadilla de repente, pues como digo, estás hablando y de repente aparece una mano debajo y te coge del cuello, y de repente tu amigo se le abre la cabeza en dos, y lógica ninguna, simplemente pasa. Y es inesperado, y eso es lo aterrador del cine de Fulci, que es inesperado todo lo que ocurre. Es un cine que te golpea directamente, conforme lo ves, te golpea en el alma. Es como que te apisiona, te se queda un mal cuerpo durante días después de ver sus películas. Se te queda un mal cuerpo dentro porque son películas asfixiantes, agobiantes. Al igual que también, como comentó en una entrevista, dijo que en una pesadilla no hay salvación alguna. O sea, no hay salvación. Los personajes en las películas de Fulci, o por lo menos en esta trilogía, no tienen salvación alguna. Como en una pesadilla, no puedes huir, no puedes escapar, al final vas a perecer, no tienes salida ninguna. Entonces, por mucho que hagas, ya te puedes esforzar, porque al final no vas a lograr sobrevivir porque estás dentro de una pesadilla, no vas a lograr escapar de una pesadilla. Y eso también es lo aterrador de Lucio Fulci, que los protagonistas están condenados ya desde el principio a todos los horrores que les pueda suceder y todos los horrores que se le puedan pasar por la cabeza a Lucio Fulci, que son 1000 horrores. Esta película, como digo yo, pues es la película que más define ese estilo pesadillesco de Lucio Fulci y ese horror puro y duro, porque esto ya no es horror puro y duro al 100%. Y esta película, como digo, pues es su gran obra maestra. La película cuenta con Catriona McCall, que es una actriz habitual en el cine de Lucio Fulci. Ella trabajó en la de Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, luego también trabajaría en Aquella casa al lado del cementerio. Aparece también David Warbeck, que trabajaría con Lucio Fulci en El gato negro, la adaptación libre que hizo Fulci de la novela de Edgar Allan Poe. Y esta película, bueno, pues como digo, el argumento es un argumento como muy ligero, porque tiene que haber un argumento. Aquí tenemos que comienza la película en el año 1927, que por cierto, o sea, el estilo visual de Lucio Fulci también es increíble. ¿Cómo definirlo? Es que es eso, es como si vieras una pesadilla. Es que hasta el estilo visual es como que estás en un sueño, pero en un sueño macabro, en una pesadilla, no en un sueño bueno, sino en un sueño malo, en un sueño malvado. Tiene un aire malsano ese cine de Lucio Fulci. Esos zooms que realiza hacia los ojos. Los zooms eran muy utilizados dentro del cine italiano, ya no solo en el terror, sino también en los westerns. Por ejemplo, Sergio Leone los utilizaba mucho. También luego los españoles, dentro del fantaterror español, se utilizó bastante el tema de los zooms. Jesús Franco los utilizaba mucho. Entonces, pero aparte de los zooms, ya es lo que es la iluminación, la paleta de colores también. No es una paleta de colores tan colorista como la que utiliza Dario Argento, pero sí que también utiliza esos filtros de colores con colores menos chillones que los de Argento, con colores más oscuros, más tirando a marrones, a negros, que le dan una tonalidad al ambiente de pesadillesca, una tonalidad de
como de ambiente malsano, de ambiente agobiante, asfixiante. Estás viendo la película de Fulci y estás como agobiado, como asfixiado. Al principio de la película, que nos lleva al pasado, a 1927, está rodada en un blanco y negro de un tono sepia. Y eso también le da como un ambiente, una ambientación como, pues eso, es que no hay otra manera de definirlo. ¿Cómo se define una pesadilla? ¿Cómo defines una pesadilla? Es que es un ambiente, es esa tonalidad de ese color sepia, es un ambiente de eso, de pesadilla. Es que no hay otra palabra. Se te queda un mal cuerpo, estás ahí viéndole y estás como angustiado. Es algo, como digo, que te golpea directamente en los sentidos. El cine de Fulci te golpea en los sentidos. Y luego también, pues la manera de rodar, como ya digo, es espectacular. La manera de mover la cámara, los planos que utiliza. Hay una escena también que se encuentra una chica que es ciega y sale corriendo de la casa o algo de eso y empieza a oír como corre gente. Entonces esa escena en que se va viendo como los pasos de ella, que va corriendo, luego se van viendo pasos como de otra persona y ella va escuchando esos pasos. No sé cómo explicar bien la escena, pero es una escena realmente como de ensueño, como si fuera un sueño, pero un sueño, como digo, un sueño malvado, un sueño maquiavélico, una pesadilla, pero está rodado todo como si fuera eso, una aura mágica, con una magia, eso quería decir, con una magia, pero con una magia no buena, no una magia luminosa, sino una magia oscura, una magia tétrica, una magia lúgubre. La escena también de la carretera, que está totalmente desierta y para el coche y se encuentra la ciega en medio de la carretera y el zoom boom va directamente a los ojos, que se ven los ojos totalmente blancos. Es una escena realmente impresionante y realmente onírica. O sea, las escenas de Lucio Fulci son eso, son como sueños oníricos y pesadillescos que te golpean en lo más hondo, porque es algo como irreal y es algo inesperado todo lo que ocurre. O sea, es que ocurren unas escenas que no quiero desvelar ninguna porque esta película la recomiendo al 100%. O sea, todo amante del cine de terror tiene que ver esta película porque no es muy conocida, pero es una auténtica obra maestra del terror. Una auténtica obra maestra. Como digo, si tuviera que definir una película como una pesadilla hecha en el cine, que yo diría que es El Más Allá. Sin lugar a dudas sería El Más Allá de Lucio Fulci. Y eso, pues la manera en que está rodada es genial. O sea, el director es un director que es único, es único. Igual que otros muchos, igual que Dario Argento, pues igual que John Carpenter, igual que Mario Bava, son directores que tienen un estilo único y es magistral la manera en la que dirige. Por eso yo no entiendo, mucha gente puede ser que no te guste el cine porque es ultra violento, o sea, las escenas de horror son ultra violentas, pero es una violencia un poco, ¿cómo decirlo? No tan estilizada como la que utiliza Dario Argento en las películas, pero sí es muy visual. O sea, no se podría... También sí, se podría definir como una violencia muy bella, pero no como la belleza de las de Dario Argento, sino como una belleza pesadillesca. Quieras o no, una pesadilla es un sueño, y los sueños pueden ser bellos, aunque sean terroríficos, aunque sean malos. Entonces tiene una aura como onírica, como mágica, pero como una magia sucia, una magia oscura, una magia que te impregna, pero que no puedes apartar la vista. Habrá gente que sí, está claro, habrá gente que no soporte esa violencia tan extrema de la de Lucio Fulci, porque es una violencia totalmente extrema. Hoy día no se podría hacer el cine de Lucio Fulci, hoy día esta película sería imposible de hacerla, aparte de que no hay ningún director que pueda hacer lo mismo que hizo Lucio Fulci en esta película. Pero es eso, es una violencia no tan estilizada como la de Dario Argento, no tan preciosista como la de Dario Argento, pero más pesadillesca, más onírica. Y entonces ves una violencia que es impactante, que te llega como digo, al fondo del alma, como si te clavaran un cuchillo, pero a la vez no puedes apartar la vista. Es como si estuvieras tú también metido en esa pesadilla y es imposible apartar la vista y es imposible salir de ese halo que te envuelve esta película, esta pesadilla. Estás dentro de ahí y eres ya cómplice de lo que estás viendo. Y es como que te tiene atrapado y te tiene enganchado esa fascinación mágica que tiene Lucio Fulci, de esa ultraviolencia y de esas escenas, como digo, realmente impresionantes, realmente inesperadas, porque es que aquí sucede lo más inesperado que te puedas pensar. O sea, las muertes son brutales y son totalmente inesperadas. Totalmente inesperadas. Es como una pesadilla, realmente no sabes lo que te va a pasar en la siguiente escena. Estás viéndole y estás diciendo, a ver qué coño va a sacar ahora Lucio Fulci, a ver qué coño va a hacer.
y el argumento te da igual. Los protagonistas están ahí metidos en una pesadilla, a veces lo que hablan, prácticamente los diálogos son porque tienen que haber diálogos, pero aquí es una sucesión de escenas de horror, una detrás de otra, y realmente y magistralmente filmadas. Bueno, el argumento, iba a decir el argumento, al final se me ha ido la cabeza. No se puede explicar muy bien, a veces a lo mejor no utilizo las palabras adecuadas o las palabras que quisiera, porque es un cine de sentido, es un cine de sentir, un cine visual y un cine para sentirlo. Entonces no se puede explicar bien ni argumentar bien, porque el argumento también no es, como digo, es un hilo muy fino. Entonces no, hay muchas cosas que tengo que explicarlas conforme yo las siento al verlas, y eso cuesta bastante. Entonces cuando yo veo una película de Lucio Fulci, cuando veo por ejemplo El Más Allá, es como si estuviera metido en una pesadilla y todo lo que ves es horrorífico, horroroso, y terminas de verles como que te deja un mal cuerpo, pero has visto algo único, has visto algo que es muy difícil de verlo en otras películas. Muchas películas intentan crear esta ambientación, este ambiente malsano, que intentan crear una aura pesadillesca y no lo consiguen. Y Lucio Fulci en eso era un maestro, y en esta película lo consigue al 100%. Entonces, como película de horror, es una auténtica obra maestra del cine de terror. El argumento, pues bueno, pues eso, el pintor es un pintor que se supone pues que está metido en temas de magia negra, y tiene un libro llamado El Libro de Avon. Esta película también tiene, digamos, varios tintes y guiños lovecraftianos, tiene un ambiente muy lovecraftiano, muy a Howard Phillips Lovecraft. El tema del libro a lo mejor puede asemejarse al Necronomicon y tal. El caso es que la gente del pueblo, bueno, pues está harta del tipo este y lo crucifican, por decirlo de alguna manera. No lo ponen una cruz, pero lo van ensartando con unos clavos de estos, como los que clavaron a Cristo en la cruz, pues en las manos, y lo clavan, lo dejan ahí clavado en una pared, y empiezan a tirarle cal, a derretirse. Bueno, la escena es totalmente impresionante. La banda sonora también es genial, de Fabio Frizzi, que también era habitual en el cine de Lucio Fulci. Igual que Argento tenía los Goblin, Fulci tenía Fabio Frizzi, y la banda sonora también es realmente aterradora y realmente pesadillesca. Y bueno, han pasado, estamos en el presente de aquella época, en el año 1981, y hereda en el motel donde había muerto este pintor, porque muere en un motel, pues lo hereda una chica que es Catriona McCall, y entonces pues intenta reformarlo para abrirlo. Conoce a David Warbeck, que es un médico, como que medio tiene una relación con él, y en el hotel empiezan a pasar cosas extrañas, y ya está, ese es el argumento. O sea, ya todo lo que viene después ya no tiene, por decirlo de alguna manera, lógica ninguna. Según las escrituras de ese libro, es como que hay 7 puertas del infierno, cada una está en un lugar de la tierra y del mar también, y una de esas puertas está debajo de ese motel, que está en Luisiana. Algún día esas puertas se abrirán y el infierno pues vendrá a la tierra y será el fin del mundo. Entonces es como que ya se está abriendo la puerta del infierno que se encuentra debajo de ese motel. Es como que lo asemeja también, por eso digo, a Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, cuando hay un sacerdote que traiciona su fe y digamos que se suicida para abrir pues, también como una puerta del infierno, y dejar que los muertos vuelvan a la tierra. Entonces por eso digo que se asemejan. Y ya está. Y entonces es una sucesión de escenas de terror realmente oníricas, realmente aterradoras y realmente pues fascinantes. Por eso digo, esta película es el sumum del cine de Lucio Fulci. Si quieres saber cómo es el cine de Lucio Fulci, cómo es el estilo de Lucio Fulci, pues hay que irse a su obra maestra, que es El Más Allá. Lo puedes ver también en la de Miedo a la ciudad de los muertos vivientes, lo puedes ver en Aquella casa al lado del cementerio, en El Destripador de Nueva York, en El gato negro. Puedes ver ahí definido su estilo, pero donde más marcado lo está al 100%, donde está toda la esencia de Fulci, es en El Más Allá, en esta película. Y bueno, tampoco hay mucho más que decir, porque como digo, no quiero desvelar ninguna de las escenas que tiene escabrosas. Contarla es que es tan onírica la película que es muy difícil como contarla. Es que es una película realmente muy particular, es una película única. Como digo, tiene un ambiente, una ambientación, una atmósfera increíblemente buena. La película parece una pesadilla, está brillantemente dirigida, o sea, la película tiene una dirección realmente genial por parte de Fulci. Un estilo también y un aire muy lovecraftiano en todas las cosas que suceden, en lo que es argumentalmente, si se puede llamar argumento a este fino hilo que tiene de trama.
En fin, una película que yo recomiendo al 100% porque es una obra maestra del cine de terror, y a todo el fan del cine de terror, todo el apasionado del cine de terror tiene que ver esta película sí o sí, tiene que verla. Y ya, pues no sé qué más comentar sobre el más allá y Fulci. Bueno, los efectos especiales son increíbles, increíblemente buenos, todo artesanal, ahí no había ordenadores ni nada, era todo artesanal y con poco presupuesto, porque estas películas no contaban con un gran presupuesto, pero las veías y están bien hechas, o sea, parecía que costaban más de lo que realmente costaban. Esta película tendrá poco presupuesto, pero realmente la estás viendo y tiene unos efectos especiales geniales, y parece que cueste más de lo que realmente ha costado, y eso también es una genialidad por parte del director. O sea, realizar una película que cueste poco dinero y que parezca visualmente que cueste más de lo que realmente ha costado. Los efectos especiales son geniales, de mano de Gianetto de Rossi, genial. Era el habitual en los efectos especiales de Fulci, al igual que Sergio Stivaletti era el habitual en los efectos especiales de las películas de Dario Argento. Y ya también otra cosa que quería comentar, que la comenté en el vídeo que hice de Dario Argento versus Lucio Fulci, es que mucha gente dijo que esto era una explotación, el más allá de una explotación de la película de Inferno, de Dario Argento, que es la segunda parte, ya lo comenté en el vídeo de las tres madres, la segunda parte de Suspiria. Y tienen cosas en común, la verdad. Puede ser, no digo que no, tiene cosas en común, pero ahí esto aún le da más, me da más la razón para decir que Lucio Fulci es un gran maestro y un gran genio del terror. Porque si esto es una explotación de Inferno, y ha logrado una película con una identidad propia, totalmente propia, y una obra maestra siendo una explotación, es que eres un genio, coño, es que eres un genio. O sea, has hecho, se supone, vale, una explotación, has hecho una explotación de una película y has logrado una obra maestra y una película con una identidad propia, es que eres un genio. Eso si fuera verdad, no lo sé, se asemejan, tienen ciertas cosas en común, pero hay gente por ahí que dijo que esto era una explotación de Inferno, pueden ser a lo mejor de los admiradores de Argento, no lo sé. Pero si es así, es que esto es una genialidad y es una auténtica obra maestra. O sea que no sé, como digo, hay que reconocer las cosas. Lucio Fulci luego tuvo una mala época también, pues Lucio Fulci pues a nivel personal pues falleció una hija suya, luego también enfermó, creo que del hígado o algo de eso. Entonces pues estaba como más desganado, ya la fama de él empezó a decaer y empezaron a darle productos como muy inferiores, ya con presupuestos realmente irrisorios, y el hombre hacía lo que podía, y aún así podemos encontrar cosas buenas, como que están bien, como Enigma, por ejemplo, o como La sombra del Lester, que a mí personalmente me gustó, pero ya no era el Fulci de antes, y eso es un poco también lo que yo creo que le ha pasado a Dario Argento de unos años para acá. Algo ha pasado en su vida, lo que sea, que ya los productos que hacen no son tan buenos como los que realizaban antes. Pero es un genio y es un maestro, tanto Argento como Fulci. Entonces yo no sé cómo hay gente que te puede gustar más el cine de... Bueno, yo reconozco que hay gente que pueda no soportar y pueda no aguantar el tipo de cine de Fulci por todo el tema de que ves una película sin argumento, es una pesadilla hecha cine. Entonces habrá gente que diga, no, yo esto no lo aguanto, yo prefiero una película con un argumento estructurado y tal, vale, pues eso sí, pero no me digas que no dirige bien, porque dirige a la perfección, Lucio Fulci, a la perfección. O sea, lo puedes ver en un montón de películas que tiene y en fin, yo me encantan, tanto volviendo de nuevo a nombrar a estos dos grandes maestros. Para mí son dos grandes genios del cine de terror italiano, cine de terror en general, y me gustan los dos. Entonces yo esta película, como digo, la considero una gran obra maestra. Recomiendo de Lucio Fulci, pues quitando de la última etapa de su filmografía, pues recomiendo pues todas las películas de Lucio Fulci, pero sobre todo yo recomendaría lo que es Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, El más allá, El destripador de Nueva York, aunque es muy dura, es una película muy, muy, muy cruda, no para todos los públicos. Y El gato negro yo también la recomendaría, sí. Y también, ya puestos, bueno, también recomendaría 7 notas en negro, Angustia de silencio
y una lagartija con piel de mujer. Bueno, recomiendo toda la filmografía de Fulci, exceptuando ya a partir de mediados de los 80, que fue la cosa ya decayendo y empezó a hacer productos pues de menor calidad, algunos productos que no valían nada, he de reconocerlo, pero lo que es todo de ahí para atrás, Fulci ha hecho películas realmente geniales. Y esta sobre todo, esta es su gran obra maestra y es una película que recomiendo al 100%. Si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando, pero si eres fan del cine de terror, yo creo que esta película, vamos, os va a fascinar. Así que nada, ya no tengo ya nada más que decir. La semana que viene comentaré otra película. Espero que os haya gustado el vídeo, que seáis todos muy felices y hasta siempre.